Mi bono de fin de año fue de solo 30 centavos, mientras que mi compañero de trabajo se llevó a casa $180.000. Mi jefe me instó a renovar el contrato. El bono llegó a mi cuenta a las 11:47 de una gris mañana de martes. 30 centavos. Miré fijamente la aplicación del banco hasta que la pantalla se atenuó. Luego, la activé de nuevo y volví a mirar. 30, no $300, ni $30, ni siquiera $3, solo 30 centavos. Llevaba 5 años en Meridian Systems. Me uní cuando la empresa ocupaba medio piso encima de una tienda de neumáticos en North Austin. Éramos 17 entonces, con 2 baños, una sala de conferencias y una cafetera que goteaba sobre la encimera cada vez que alguien la usaba. Ahora, Meridian tenía más de 400 empleados, 2 pisos relucientes en una torre del centro, contratos empresariales en 6 estados y una valoración de mercado privado de aproximadamente $2.600 millones. Mi bono de fin de año valía menos que el vaso de papel de café que reposaba junto a mi teclado. Lo primero que hice fue revisar la descripción del depósito, Meridian Systems, premio anual por desempeño. No había error en la etiqueta. Revisé el historial de nómina. Mi salario regular había llegado por separado, los 30 centavos eran una transacción aparte. Al otro lado del pasillo, la gente sonreía a sus teléfonos. Un desarrollador junior se reclinó en su silla y susurró, 42.000. Por fin podré pagar mi préstamo estudiantil. Alguien cerca de la ventana dijo que había recibido 28.000. Luego, apareció un mensaje en nuestro grupo privado de ingeniería. Gavin Reed había publicado una captura de pantalla borrosa de su banco. El número estaba parcialmente cubierto, pero había suficientes dígitos. Uno de los gerentes de producto respondió, Gavin, ¿qué es eso? 6 cifras. Gavin contestó con un emoji de risa. $180.000. Me siento agradecido. Un gran año para todos nosotros. Le siguió una serie de felicitaciones. Cerré el chat. Gavin se había unido a Meridian el mismo mes que yo. Teníamos la misma edad, teníamos el mismo nivel interno hasta el año pasado y veníamos de empresas de tamaño similar. Ahí terminaban las similitudes. Gavin siempre había entendido la visibilidad mejor que yo. Se ofrecía voluntario para las demostraciones ejecutivas, recordaba los nombres de los inversores. Sabía cuándo enviar una actualización de 2 párrafos y cuándo convertir la misma información en una presentación de 20 diapositivas con flechas, gradientes y palabras como transformación. Yo construí la parte que no podía fallar. La infraestructura central de Meridian manejaba la identidad, los permisos, el enrutamiento de eventos y el registro de transacciones para cada producto principal que la empresa vendía. En un día laborable promedio, más de 12 millones de sesiones de usuario tocaban sistemas que yo había diseñado o mantenido. En 5 años, nunca habíamos tenido una interrupción catastrófica causada por mi arquitectura. Ese hecho se había vuelto invisible porque la fiabilidad es fácil de ignorar cuando funciona. El producto más nuevo de Gavin, Beacon AI, había fallado 2 veces en su primer trimestre. Los clientes se habían quejado, el soporte había trabajado los fines de semana. Mi equipo había estabilizado la infraestructura compartida a su alrededor, para que los fallos no se extendieran. Beacon seguía apareciendo en cada presentación para inversores. El departamento de marketing lo llamaba el futuro de las operaciones inteligentes. Aparentemente, el futuro valía $180.000, mantener vivo el presente valía 30 centavos. A las 3 de esa tarde, Martín Keller me pidió que fuera a su oficina. Martín era el vicepresidente senior de ingeniería de Meridian. 5 años antes, había sido el director que me contrató. En aquel entonces, usaba polos, escribía código en la sala de guerra y comía tacos con nosotros a medianoche. Ahora, vestía chaquetas a medida y tenía una oficina con 2 paredes de cristal con vistas al río. Cuando entré, estaba sirviendo té de una pequeña tetera de cerámica. Evan, dijo amablemente, siéntate. Mi nombre es Evan Cole, le dije. Martín me deslizó una taza. Buen año, dijo, un año realmente bueno. Cerramos la cuenta de North Lake, ampliamos el trabajo en el sector público y la valoración fue más fuerte de lo esperado. Los inversores están emocionados. Me alegro de escucharlo.
Me observó por encima del borde de su taza. Llevas aquí 5 años, ¿verdad? Sí. Uno de los originales. Casi sonreí ante eso. Original era una palabra que la dirección usaba siempre que quería lealtad sin hablar de dinero. Martín abrió una carpeta azul. Tu actual acuerdo de retención expira el próximo mes. Queremos renovarte por 3 años. Empujó la carpeta sobre su escritorio. La cifra principal era un aumento salarial del 15%. Había un bono por firmar de $12.000, pagadero en 12 meses, además de una nueva concesión de acciones que se consolidaría en un cronograma largo. La sección de cláusulas restrictivas abarcaba varias páginas, definiciones amplias de negocios competidores, una cláusula de no captación, una cláusula de recuperación de fondos, lenguaje que haría que irse fuera difícil y costoso, incluso si la empresa cambiaba mi rol más tarde. Martín se inclinó hacia adelante. Meridian está en un punto de inflexión. Podríamos comenzar la preparación para la salida a bolsa dentro del próximo año. ¿Sabes lo que eso podría significar para la gente antigua? No abrí la carpeta de nuevo. En su lugar, saqué mi teléfono. ¿Cuál fue mi bono de fin de año?, pregunté. Su sonrisa se mantuvo medio segundo demasiado. La compensación se basa en muchas variables. ¿Cuál fue el número? Evan, puedes verlo en la nómina. Quiero oírte decirlo. Dejó su taza. La calidez abandonó su rostro por etapas. Tu calificación fue, cumple las expectativas. Tu rol se considera, soporte de infraestructura. La fórmula de incentivos utiliza el nivel, el impacto comercial, el multiplicador del departamento y la atribución del proyecto. ¿Cuál fue el número, Martín? 30 centavos. El absurdo sonó peor en su voz. Desbloqueé el teléfono y giré la pantalla hacia él. Gavin recibió 180.000. Su mandíbula se tensó. No voy a discutir la compensación de otro empleado. Lo publicó en el equipo. Eso fue inapropiado. ¿Era incorrecto el monto? Martín se recostó. Gavin lideró Beacon. Beacon impulsó el 40% de la historia de crecimiento en nuestra presentación para inversores. Y la plataforma bajo Beacon, ese es tu trabajo. La plataforma que ha funcionado durante 5 años sin un fallo crítico. De nuevo, Evan, esa es la expectativa. La infraestructura es como la electricidad, la gente lo nota cuando se va. No se entregan trofeos porque las luces se mantuvieron encendidas. Algo dentro de mí se asentó. No se rompió, se asentó. Durante 5 años, me había preguntado si la brecha entre cuánto trabajaba y lo poco que avanzaba era un accidente. Ahora tenía mi respuesta. Martín golpeó la carpeta azul. No pierdas la perspectiva por una línea de bono. Tu salario es sólido, tienes opciones. La empresa vale $2.600 millones. Si ejecutamos bien, tus acciones podrían ser significativas. Miré la carpeta, luego a él. Significativas, como 30 centavos. Frunció el ceño. Eso no es constructivo. No, es específico. Su voz se endureció. Eres un ingeniero senior, Evan, no un ejecutivo de producto. No puedes compararte con Gavin solo porque te uniste al mismo tiempo. No estoy comparando títulos, estoy comparando contribución. Tú mantienes sistemas, yo construí sistemas que ustedes venden. Martín empujó la carpeta más cerca. Llévalo a casa, léelo, coge aire. Hablaremos mañana. Me levanté. De acuerdo. Se relajó ligeramente, convencido de que había terminado la conversación. En la puerta, añadió, no tomes una decisión de carrera porque estás emocional por un número. Me di la vuelta. No lo haré. A la mañana siguiente, los $6.000 desaparecieron de mi cuenta. La nota de nómina decía error de procesamiento de reversión. Me reí cuando la vi, no porque fuera gracioso, sino porque el mensaje era tan completo. Meridian me había dado 30 centavos a propósito, me había enviado un anticipo de retención cuando Martín pensó que podría negarme y luego lo retiró en el momento en que no firmé lo suficientemente rápido.
No estaban confundidos sobre mi valor, estaban negociando con presión. En el trabajo, Gavin me encontró cerca de la cafetera. Oye, dijo. Oí que Martín te dio un nuevo trato. Las noticias vuelan rápido. Sonrió. ¿Te quedas? ¿Todavía estás leyendo? Deberías firmar. Este es el año para quedarse. Bajó la voz. Se habla de un evento de liquidez importante. Si a los banqueros les gusta lo que ven, a todos nos podría ir muy bien. A todos nosotros. No captó la ironía de la pregunta. Vamos, Evan. ¿Sabes a qué me refiero? Gavin no era estúpido, eso era parte de lo que lo hacía peligroso. Entendía los ambientes, los incentivos y el momento oportuno mejor de lo que la mayoría de los ingenieros entendían los sistemas. También entendía que personas como yo repararíamos en silencio cualquier cosa que su equipo rompiera. Cuando Meridian tenía solo 17 empleados, Gavin y yo nos sentábamos en escritorios a 6 pies de distancia. Recuerdo una noche de verano en que el aire acondicionado falló y la mitad de la oficina siguió trabajando en camisetas porque teníamos una demostración para un cliente a la mañana siguiente. En aquel entonces, ambos éramos nadie. Yo diseñé la primera versión de la pasarela de identidad de Meridian. Gavin construyó flujos de trabajo orientados al cliente. Su código era rápido, legible y ocasionalmente imprudente. El mío era más lento de producir y más difícil de explicar en una demostración. El primer año, a nadie le importaban los títulos. Para el tercer año, la empresa había crecido lo suficiente como para que los títulos importaran. Gavin aprendió eso más rápido que yo. Comenzó a presentar trabajos que habían requerido contribuciones de 6 equipos como su visión de producto. Empezó a ofrecerse para informar a Martín antes de las reuniones trimestrales de la junta. Yo me quedé en las revisiones de arquitectura. Él se convirtió en gerente de programa, luego en director de producto. Yo me convertí en ingeniero senior. Cuando formé a 7 ingenieros más jóvenes que luego se convirtieron en líderes, mi evaluación de desempeño decía que mostraba una fuerte tutoría. Cuando Gavin gestionó a 3 líderes, su evaluación decía que demostraba liderazgo organizacional. La diferencia parecía pequeña en el papel, con el tiempo, se convirtió en un abismo. Al mediodía, envié un correo electrónico a finanzas y solicité el cálculo por escrito de mi bono anual. 3 horas después, me enviaron una respuesta de 7 párrafos llena de terminología interna. La versión simple era esta: el cálculo era correcto, la metodología era confidencial, y si tenía preguntas, debía consultar el manual del empleado. Imprimí el mensaje. A las 4, Martín me convocó de nuevo. Esta vez no hubo té. ¿Enviaste un correo electrónico a finanzas? Sí. Te dije que no convirtieras esto en un problema mayor. Pregunté cómo se calculaba mi compensación. Hiciste que finanzas pensara que mi organización está desafiando la política de la empresa. Quizás tu organización lo está haciendo. Su expresión se agudizó. Evan, te he protegido aquí más veces de las que sabes. Esa frase casi me hizo sonreír. Los gerentes aman los favores invisibles, nunca pueden ser auditados. Pedí una fórmula. La fórmula es confidencial de la empresa. Entonces, explica el resultado. Ya lo hice. No, me diste categorías. Martín se levantó y caminó alrededor de su escritorio. Se detuvo junto a la ventana, con las manos en las caderas. Bien. ¿Quieres la versión interna? Sí. Nos estamos posicionando para una historia de mercado público. Los inversores quieren crecimiento. Quieren productos visibles, ingresos recurrentes y narrativas escalables. La plataforma de Gavin apoya esa historia, y la mía apoya la plataforma de Gavin. Así no es como funciona la historia. Se volvió hacia mí. Eres infraestructura costosa. Fiable, sí. Necesaria, sí. Pero sigue siendo infraestructura. Si pagáramos a cada ingeniero senior en función de lo que se rompería sin ellos, destruiríamos nuestro perfil de margen. Así que el fondo de bonos fue para personas que se ven mejor en una presentación. No simplifiques demasiado. Anulaste mi bono.
Sus ojos se apartaron por un segundo, esa fue la respuesta. Las decisiones de compensación son colectivas. Cambiaste la mía personalmente. Exhaló por la nariz. Aprobé la asignación, y la de Gavin, es suficiente. Saqué mi teléfono y coloqué la pantalla del banco en su escritorio. ¿30 centavos, Martín? Él lo miró fijamente. Un viaje en autobús cuesta más que eso. Una botella de agua de una máquina expendedora cuesta más que eso. Pudiste haberme dado 0 y llamarlo política. 30 centavos fue una elección. Su expresión parpadeó. Por un momento, vi vergüenza. Luego, la ira lo cubrió. Probablemente fue un artefacto del sistema después de que el multiplicador se acercó a 0. ¿Probablemente? Haré que la nómina lo verifique. No te molestes. Recogí mi teléfono. Sabías lo suficiente como para decirme que era correcto ayer. El rostro de Martín se enrojeció. Controla tu tono. ¿Qué tono haría que 30 centavos sonaran razonables? Apoyó ambas manos en el escritorio. Meridian funcionará sin ti. No dije nada. ¿Crees que 5 años aquí te hacen irreemplazable? No es así. Ahora tenemos equipos. Documentación, automatización. No eres la única persona que entiende la plataforma. Nunca dije que lo fuera. Bien. Entonces deja de actuar como si lo fueras. Señaló la puerta. Llévate el acuerdo. Piensa en lo que estás arriesgando. El mercado es feo. Las empresas están despidiendo a ingenieros experimentados porque los juniors cuestan la mitad. Si te vas de esto, puede que no te guste lo que hay fuera. Me levanté. Te daré una respuesta mañana. Asintió como si ya la tuviera. Esa tarde, Gavin me detuvo después de una reunión de planificación. Martín está enojado. Lo noté. No te lo tomes personal. Gavin se apoyó en la mesa de conferencias. Está tratando de proteger a la empresa, ¿de qué? De los costos. Del caos. De la gente que convierte cada decisión salarial en una demanda. Lo miré. Tu bono fue de 180.000. Se encogió de hombros ligeramente. Sí. ¿Sabías que el mío fue de 30 centavos? Sus ojos cambiaron ligeramente, eso fue suficiente. ¿Lo sabías? Oí que había un número extraño antes o después de que publicaras el tuyo. Evan, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Hacerme el malo porque el liderazgo valora el trabajo de cara al cliente? No dije que tú fijaras mi bono. Lo estás implicando. No, estoy preguntando si lo sabías. Gavin miró hacia la puerta, luego bajó la voz. Mira, ¿quieres un consejo? Claro, necesitas victorias visibles. Casi me reí. Mis sistemas se mantienen activos, eso es invisible. Entonces, debería dejar que algo falle. Él dudó. Luego sonrió de una manera que no me gustó. No fallar. Pero a veces la gente necesita entender lo que previenes. ¿Qué significa eso? Se acercó. Tú controlas muchos umbrales de monitoreo. Conoces las dependencias mejor que nadie. Hay maneras de hacer que un pequeño problema parezca urgente. Luego, intervienes, lo resuelves rápido, escribes un informe post-mortem limpio, y de repente, el liderazgo recuerda por qué eres importante. Lo miré fijamente. ¿Sugieres que fabrique un incidente? No, digo que cada sistema tiene incidentes. Puedes elegir cuáles reciben atención. ¿Has hecho eso? Su sonrisa desapareció. Estoy tratando de ayudarte. Responde a la pregunta. Recogió su portátil. Olvida que dije algo. ¿Se fue? Me senté solo en la sala de conferencias. En la pared, una pantalla todavía mostraba el calendario de lanzamiento de Beacon AI. Demostración para inversores en 3 semanas. Proyecto piloto para cliente federal en 4. Revisión de seguridad en 5. Pensé en la sugerencia de Gavin.
Tenía acceso a sistemas lo suficientemente potentes como para que un cambio descuidado pudiera crear un problema de rendimiento visible. La idea era técnicamente fácil, moralmente, era sucia. Por un minuto horrible, lo imaginé, una desaceleración, una avalancha de alertas, Gavin entrando en pánico, Martín llamando a mi teléfono, yo interviniendo y arreglándolo, todos finalmente viendo lo que hacía todos los días. Luego, imaginé a un cliente hospitalario dependiendo del mismo servicio de identidad, a una agencia pública, a una pequeña empresa ejecutando la nómina, a personas que nunca conocería pagando el precio de mi política de oficina. Cerré el portátil. No. Si la única forma de que Meridian valorara mi trabajo era convertirme en el tipo de ingeniero que causaba problemas para llamar la atención, entonces Meridian podía quedarse con su valoración. A la mañana siguiente, llevé la carpeta azul de vuelta a la oficina de Martín. Él la miró y sonrió. Bien. Siéntate. Me mantuve de pie. No voy a firmar. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No voy a renovar el acuerdo de retención. Evan, lo discutimos. Sí, el aumento es del 15%. ¿Puedo aumentar el bono por firmar? No, 20%. No. Todavía se trata del bono. Se trata de lo que el bono aclaró. Martín se levantó de su silla. Estás cometiendo un grave error. Quizás Meridian vale 2.600 millones de dólares. Lo miré. Eso es genial. Él esperó. Le entregué la carpeta. Pero si una empresa de 2.600 millones de dólares cree que un año de mi trabajo vale 30 centavos, entonces su valoración no tiene nada que ver conmigo. Por primera vez desde que lo conocía, Martín Keller no tuvo una respuesta inmediata. Salí. Pensé que negarme terminaría la discusión. En cambio, comenzó la guerra. La primera jugada llegó el lunes. Mi escritorio no estaba. No metafóricamente, sino físicamente. Entré en la planta de ingeniería y encontré una caja de cartón donde había estado mi estación de trabajo. Mi taza de café, 2 libros técnicos, unos auriculares y el posavasos descolorido de mi tercer aniversario estaban dentro. La máquina de escritorio que había usado durante meses ya había sido retirada. Gavin apareció desde su oficina con una tableta. Me dedicó una extraña sonrisa. Oye, un pequeño cambio de asientos. ¿Dónde me siento? Señaló hacia el final del pasillo. Había una habitación sin ventanas que una vez había almacenado papel de impresora, monitores de repuesto y sillas de oficina rotas. ¿Estás bromeando? ¿Temporal para quién? Están empezando nuevos internos de la plataforma. Necesitamos el área abierta para la colaboración. Miré la caja. 5 años en Meridian cabían en algo que un dependiente de supermercado podría llevar con un solo brazo. Gavin bajó la voz. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo no lo hice. Recogí la caja y caminé hasta la sala de almacenamiento. La silla se inclinaba hacia un lado porque le faltaba una rueda. Un tubo fluorescente parpadeaba. Mis permisos de cuenta también habían cambiado. Administración de producción eliminada. Acceso de escritura al repositorio de arquitectura eliminado. Rotación de comandante de incidentes eliminada. Rol de proyecto Beacon, consultor de soporte. Rol de plataforma central, asesor de solo lectura. A las 8:16, llegó un correo electrónico de Martín. Para alinear los recursos de ingeniería con las prioridades actuales, las responsabilidades de Evan Cole se ajustarán temporalmente para apoyar el lanzamiento de Beacon bajo la dirección del director de producto Gavin Reed. Lo leí 2 veces. Luego, lo reenvié a mi abogado personal. Había contratado uno durante el fin de semana. Su nombre era Rachel Stone, una abogada laboralista recomendada por un antiguo colega. Había pasado nuestra primera llamada haciendo algo que Martín no había hecho ni una sola vez, ella escuchó. Cuando terminé, dijo, no renuncies hoy. Pensé que sería más simple. Podría serlo más tarde. Ahora mismo, documéntalo todo. No elimines datos de la empresa. No alteres sistemas.
No envíes mensajes enojados. Si cambian tu rol, deja que lo pongan por escrito. Están amenazando con un acuerdo de no competencia. Lo revisaremos. Los empleadores amenazan con contratos todo el tiempo. La amenaza y la aplicabilidad no son lo mismo. ¿Qué debo hacer en el trabajo? Tu trabajo. Precisamente tu trabajo. Nada más. Nada menos. Así que eso fue lo que hice. Gavin me asignó a la revisión de riesgos técnicos para la próxima demostración para inversores de Beacon. El proyecto era brillante por fuera y frágil por dentro. Utilizaba varios componentes de código abierto, una tubería de eventos apresurada y una capa de almacenamiento en caché que se había ensamblado para cumplir una fecha de venta en lugar de un estándar de ingeniería. Escribí un memorando de riesgos, sin drama, sin acusaciones, 11 problemas clasificados por gravedad, 3 eran graves. El más grande implicaba picos de carga durante las consultas de análisis entre inquilinos. Bajo el patrón de tráfico adecuado, los tiempos de respuesta podrían aumentar lo suficiente como para que la interfaz pareciera congelada. Otro implicaba una obligación de licencia para un componente de código abierto que el departamento legal aún no había revisado. El tercero era una dependencia de autenticación que podría crear una desaceleración en cascada si el entorno de demostración perdía la conexión con un servicio externo. Envié el memorando por correo electrónico a Gavin, Martín, Seguridad y Legal. Gavin respondió en 7 minutos. Gracias. Lo abordaremos después de la demostración. La prioridad actual es la preparación para inversores. Guardé la respuesta. Durante el almuerzo, Gavin entró en la sala de almacenamiento con una bandeja. ¿Comes aquí? Tengo un sándwich. Pareces un rehén. Me metiste en un cuarto de almacenamiento. Él se rió, luego se dio cuenta de que no estaba bromeando. Martín está tratando de llamar tu atención. ¿La tiene? Firma el acuerdo. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu plan? Trabajaré hasta que mi situación se resuelva. Él acercó la silla rota y se sentó. Evan, te digo esto como alguien que entró contigo. No ganas por tener razón técnicamente. Entonces, ¿cómo se gana? Siendo útil para las personas que deciden lo que significa ganar. Lo miré. ¿De verdad crees eso? Creo que las empresas son sistemas políticos con productos adjuntos. Quizás la tuya lo sea. La tuya también. Tomó un bocado de comida. ¿Crees que disfruto esto? Aprendí cómo funcionan las cosas, eso es todo. ¿Y los $180.000? Sonrió sin humor. Aprendí más rápido. Terminé mi sándwich. Martín movió dinero de otros equipos a tu fondo de bonos. Gavin dejó de masticar. ¿Dónde oíste eso? Eso no es una respuesta. Dejó el tenedor. Necesitas dejar de cavar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene abogados. Yo también. Eso cambió su rostro. ¿Se levantó? Buena suerte, Evan. Tú también. Una hora después, Recursos Humanos me pidió que me reuniera con Martín y un abogado externo. El abogado se presentó como Daniel Price. Fue educado, de la manera en que los abogados caros son educados cuando esperan que la reunión termine mal para otra persona. Martín no ofreció té. Daniel deslizó un aviso de separación sobre la mesa. Meridian ha decidido no continuar su empleo más allá del plazo de retención actual. Miré a Martín. Hace 2 días hábiles, me ofreciste 3 años. Las circunstancias cambiaron, dijo. Daniel continuó como si no nos hubiera oído. La empresa está preparada para proporcionar indemnización por despido, continuación de beneficios por un periodo y pago de las cantidades devengadas adeudadas. A cambio, hay una liberación estándar. La leí. La liberación era amplia. También lo era la cláusula restrictiva que afirmaban que sobreviviría a la separación. Prohibía trabajar para una larga lista de empresas y categorías durante 18 meses. ¿Meridian tiene la intención de hacer cumplir esto? Pregunté. Martín respondió antes de que el abogado pudiera. Si es necesario,
Lo que significa si te unes a un competidor. Lo que significa si violas un acuerdo que firmaste. Daniel le dio a Martín una rápida mirada, la reconocí. Deja que el abogado haga las amenazas. Martín siguió adelante de todos modos. Has tenido acceso a las partes más profundas de nuestra infraestructura. No podemos permitir que cruces la calle y entregues ese conocimiento a alguien. No entrego secretos comerciales. Eso es fácil de decir. Daniel intervino. Señor Cole, nadie lo está acusando de mala conducta. Todavía no. Su expresión se mantuvo neutral. Preferiríamos una transición ordenada. Entonces, ¿por qué se retiró mi escritorio antes de esta reunión? No hubo respuesta. Volví a colocar el paquete de separación sobre la mesa. No voy a firmar hoy. La paciencia de Martín se rompió. Evan, deja de actuar como si tuvieras ventaja. No dije que la tuviera. Tienes una calificación de, cumple las expectativas. Tu rol se redujo porque tus habilidades ya no se alinean con la hoja de ruta. Estamos ofreciendo indemnización y una salida limpia. Acéptala. Quiero la documentación de rendimiento que respalde esa declaración. Tienes tu evaluación. Quiero las notas de calibración. Confidenciales. Quiero la base escrita para un bono de 30 centavos. Confidencial. Quiero el rastro de auditoría que muestre quién cambió el multiplicador. La habitación quedó en silencio. Daniel Price giró la cabeza hacia Martín. Los ojos de Martín se endurecieron. No hay razón para que veas los controles internos de compensación. La hay si estás usando mi calificación para justificar la rescisión y una cláusula restrictiva. Daniel cerró la carpeta. Podemos abordar las solicitudes a través del consejo legal. Bien. Me levanté. Martín señaló el paquete. Si te vas sin firmar, la oferta podría cambiar. Entonces, cámbiala. Su voz bajó. Y si crees que puedes dañar a Beacon al salir, no lo hagas. Lo miré. ¿Por qué pensarías que lo haría? Él no respondió. Gavin le había contado sobre nuestra conversación. Esa realización fue casi reconfortante, significaba que sabía exactamente dónde estaba parado. Salí de la oficina y llamé a Rachel Stone desde el vestíbulo. Ella escuchó mientras le describía la reunión. ¿Amenazaste el sistema?, preguntó ella. No. ¿Cambiaste algo? No. ¿Accediste a algo fuera de tu autorización? No. Bien. Mantente así. Le conté sobre el memorando de riesgos. Perfecto, dijo ella. Los advertiste. Conserva tu copia del correo electrónico enviado y su respuesta, si tus políticas de empleo te permiten retener comunicaciones relacionadas con el empleo. No retengas código ni datos de clientes. Salí. La luz del sol de Austin rebotaba en el cristal de la torre con la fuerza suficiente para dolerme los ojos. Mi teléfono sonó antes de que llegara a la esquina. Martín. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego Gavin, luego recursos humanos. Seguí caminando. En un parque a 3 cuadras de distancia, me senté en un banco bajo un roble y finalmente escuché el mensaje de Martín. Evan, esto se está saliendo de control. Vuelve. Todavía podemos resolverlo. Resolverlo. Esa palabra había trabajado mucho últimamente. Significaba firmar. Significaba dejar de preguntar. Significaba dejarnos definir lo que sucedió. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un antiguo colega, Mark Álvarez. Había dejado Meridian 2 años antes para una empresa de ciberseguridad. Había oído que yo estaba teniendo problemas. Lo llamé. Respondió con un «¿Te tomó el tiempo suficiente para qué?». Para darte cuenta de que el programa de lealtad de Martín solo va en una dirección. Me reí por primera vez en todo el día. Entonces Mark dijo algo que cambió el resto de la semana. Si tu bono fue aplastado, habla con Elaine Foster, la ex subdirectora de finanzas que se fue el año pasado.
Ella luchó contra Martín por las reasignaciones discrecionales de bonos. Me senté más derecho. ¿Tienes su número? Preguntaré si puedo compartirlo. ¿Por qué hablaría conmigo? Porque la echaron después de negarse a firmar el mismo tipo de cosas. Volví a mirar la torre de Meridian. 30 centavos había dejado de parecer un insulto. Estaba empezando a parecer una evidencia. Elaine Foster accedió a reunirse conmigo en una cafetería en Round Rock, a 20 millas al norte del centro. Eligió una mesa cerca de la parte trasera, lejos de las ventanas. Eso me dijo más que cualquier cosa que dijera durante los primeros 5 minutos. Elaine, de poco más de 50 años, tenía el pelo corto y gris, una chaqueta azul marino y la postura cuidadosa de alguien que había pasado décadas en habitaciones donde una frase equivocada podía terminar una carrera. Mark dijo que recibiste un bono de 30 centavos, dijo ella. Sí, pensé que estaba exagerando. Abrí mi aplicación bancaria y se la mostré. Ella miró fijamente la pantalla, luego se rió una vez, no porque fuera gracioso, sino porque reconoció la forma en que estaba hecho. Ese es exactamente su estilo. Martín. Martín y el grupo de compensación ejecutiva a su alrededor. Esperé. Elaine tomó un sorbo de café. Cuando yo estaba allí, los bonos anuales se suponía que comenzaban con una fórmula: nivel, calificación, salario, banda, rendimiento del equipo, rendimiento de la empresa. Esa parte era real, se suponía. Luego, se producían ajustes de gestión. ¿Cómo? El sistema generaba una línea base. Los líderes senior podían anular el multiplicador dentro de un rango. Por encima de ese rango, se requería la aprobación del comité de compensación. ¿Podría alguien reducir un premio a 30 centavos? Ella me miró. No accidentalmente. Sentí como se me tensaba el estómago. ¿Podría Martín hacerlo? Con una aprobación de excepción. ¿Habría un rastro de auditoría? Sí. Pensé en la pregunta que le había hecho en su oficina: ¿quién cambió el multiplicador? Su cara había respondido antes que su boca. Elaine continuó: el problema más grande no eran los premios bajos, sino a dónde iba el dinero. Sacó una carpeta de su bolso. No te estoy dando registros de la empresa, aprendí esa lección. Estas son notas que hice para mi abogado cuando me fui, además de documentos públicos y información de proveedores que cualquiera puede verificar. Dentro había páginas de fechas, resúmenes de reuniones y nombres de proveedores externos. Varias empresas habían recibido grandes pagos por asesoría técnica o consultoría estratégica alrededor de la temporada de bonos. Al menos 2 tenían lazos personales con ejecutivos. Una estaba conectada con el cuñado de Martín a través de una sociedad de cartera. Otra había sido fundada por un ex ejecutivo de ventas de Meridian y compartía una dirección postal con Gavin Site Consulting LLC. ¿Esto es fraude? Pregunté. No te estoy diciendo lo que es, te estoy diciendo lo que me molestó. Tocó una página. El gasto en bonos se reduciría en un grupo, el gasto en consultoría aumentaría en otro lugar. Ciertos empleados favoritos recibían luego premios de proyectos separados financiados a través de programas especiales. Gavin, su nombre apareció. ¿Cuánto? No sé lo que realmente recibió. Sé que Martín argumentó que Beacon necesitaba un evento de recompensa visible para la retención del liderazgo. Evento de recompensa visible. Esa frase se quedó conmigo. Mis 30 centavos no habían simplemente reducido los gastos, habían ayudado a crear una historia. Cerré la carpeta. ¿Por qué te fuiste? Me negué a certificar una conciliación de compensación que no podía respaldar. ¿Qué pasó? Mis responsabilidades cambiaron, mi equipo fue reasignado. Luego me ofrecieron un acuerdo de separación con un cheque muy generoso. ¿Firmaste? Sí. No había vergüenza en su voz. Mi marido tenía cáncer. Necesitaba seguro, estabilidad y dinero en efectivo. A la gente le gusta imaginar que cada decisión moral ocurre en una habitación limpia, ¿no es así? Asentí. Ella me observó con atención. ¿Qué quieres, Evan? Quería saber por qué.
Y ahora quiero que dejen de poder llamarlo una fórmula. Eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque las disputas monetarias son privadas. Las disputas de gobernanza asustan a las juntas directivas. Miré las notas. ¿Puedo usar algo de esto? Pregúntale a tu abogado. Tengo uno. Bien, se recostó. Y no hagas de detective dentro de Meridian. Si tienes acceso que no deberías usar, no lo uses. Deja que el abogado solicite los registros. Deja que los reguladores soliciten los registros si llega el caso. Ese consejo importaba. La versión original de mí, el ingeniero que resolvía cada problema personalmente, quería encontrar los registros de compensación, reconstruir las anulaciones y probarlo todo a través de datos del sistema. Pero poder acceder a algo no es lo mismo que tener derecho a tomarlo. Había pasado 5 años protegiendo sistemas de exactamente esa mentalidad, no iba a abandonarla porque estaba enojado. Rachel Stone estuvo de acuerdo. Cuando le mostré las notas de Elaine, primero hizo una pregunta. ¿Elaine te dio documentos confidenciales de Meridian? No. Sus propias notas, registros públicos, nombres de proveedores. Bien. Leyó en silencio durante 20 minutos. Luego dijo, esto cambia nuestro enfoque. ¿Cómo? Tu disputa laboral sigue siendo un problema. Los posibles problemas de gobernanza son otro. No los mezclamos en una amenaza. ¿Qué quieres decir? No digas, págame o se lo digo a la Junta. Eso te crea problemas. Hacemos una solicitud de buena fe para tus registros de empleo. Por separado, si hay evidencia creíble de irregularidades, usamos los canales de denuncia apropiados. Entonces, nada de sobres dramáticos en el escritorio de Martín. Ella casi sonrió. La vida mejora cuando los abogados eliminan el sobredramático. Meridian terminó mi acceso 2 días después. Recursos humanos y seguridad se reunieron en la sala de almacenamiento. Recogieron mi credencial y el teléfono de la empresa. Pidieron verificar que mi computadora portátil personal no contenía código de la empresa ni archivos de clientes, porque ocasionalmente la había usado bajo la política de la empresa de trae tu propio dispositivo. Rachel me había preparado para eso. Permití una revisión limitada con condiciones escritas. No encontraron nada a lo que tuvieran derecho a objetar porque no había tomado nada. Mis memorandos de riesgos, evaluaciones de desempeño y comunicaciones de compensación se conservaron a través de los canales de registro de empleo adecuados por el abogado. Todo lo demás se quedó en Meridian. Gavin caminó conmigo hasta el ascensor. Todavía podrías llegar a un acuerdo, dijo. Probablemente lo haré. No me refiero a eso. Lo sé. Bajó la voz. Martín cree que estás tratando de hundir la empresa. Pregunté por qué recibí 30 centavos. Empezaste a preguntar sobre las relaciones con los proveedores. Eso me detuvo. No le había contado a Gavin sobre Elaine. ¿Quién dijo que lo hice? Se dio cuenta del error. Nadie. Simplemente escuché cosas de Martín. Miró la pantalla del ascensor. Evan, déjalo en paz. ¿Por qué tienes miedo? No lo tengo. Las puertas se abrieron. Antes de entrar, pregunté, ¿está Beacon listo para la demostración de inversores? Su expresión se endureció. Sí, solucionaste el riesgo de aislamiento de carga. Tenemos una mitigación. La que documenté, la manejamos. Asentí. Bien. Las puertas se cerraron. Afuera, Martín llamó. Esta vez respondí. ¿Entregaste la credencial? Sí, bien. Entonces hemos terminado. De acuerdo. Pareció sorprendido por la facilidad con la que lo dije. Luego su voz cambió. Evan, voy a darte un consejo. No hables de Beacon. No especules sobre nuestros sistemas. No interfieras con la demostración para inversores. No puedo interferir, me quitaste el acceso. No seas gracioso, estoy siendo literal. Se quedó en silencio. Podía escuchar voces en su oficina detrás de él,
quizás Gavin. Alguien mencionó el entorno de la demostración. Dije que si el problema en mi memorando de riesgos no se solucionaba, la capa de análisis podría degradarse bajo una carga de consulta máxima. Su respiración se detuvo por un instante. ¿Qué hiciste? Nada. Acabas de describir un escenario de fallo. Lo describí por escrito hace 10 días. Tenías acceso a producción y nunca abusaste de él. Evan, había un miedo real en su voz. Ahora dime exactamente qué cambiaste antes de irte. ¿Nada? No te creo. Ese es tu problema. Terminé la llamada. 20 minutos después, Daniel Price envió un correo electrónico a Rachel acusándome de hacer una amenaza implícita contra Meridian Systems. Rachel respondió con mi memorando de riesgos fechado adjunto. Asunto: riesgo técnico previamente informado. Una frase en la respuesta me hizo sonreír: el señor Cole no tiene acceso actual a los sistemas de Meridian y ha declarado inequívocamente que no realizó cambios no autorizados antes de la separación. Luego añadió la parte que importaba: por favor, conserve todos los registros del sistema, registros de acceso, comunicaciones de revisión de riesgos y registros de gestión de cambios relevantes para el entorno de demostración para inversores de Beacon. Meridian había querido hacerme sonar peligroso. Ahora, se les había dicho formalmente que preservaran la evidencia que probaría si lo era. La demostración estaba programada para el jueves. Pasé el miércoles en casa. Dormí hasta las 9, hice café y respondí llamadas de reclutadores. Una empresa ofreció una entrevista para arquitecto principal. Otra me quería para un puesto de director de plataforma. Un tercer reclutador me dijo que un competidor llamado Norpeak Cloud había estado preguntando por mí durante meses. Al mediodía, mi madre llamó. «Suenas mejor», dijo ella. «Estoy desempleado». «Todavía suenas mejor». Me reí. Luego le conté la verdad sobre el bono. Hubo un largo silencio. 30 centavos. Sí. ¿Cómo 30 centavos? Sí, mamá. Se enojó de una manera que rara vez había oído. Eso es mezquino. La simplicidad de la frase me golpeó más fuerte que cualquier análisis legal. No estratégico, no complejo, mezquino. Dicen que era política. Bueno, entonces la política es mezquina. Me reí de nuevo. Papá tomó el teléfono. ¿Tienes otro trabajo en fila? ¿Entrevistas, entonces? No entres en pánico. No estoy bien. Hizo una pausa. Y no hagas nada estúpido con sus computadoras. Miré el teléfono. ¿Por qué todos piensan que voy a sabotear las computadoras? Porque eres el tipo de las computadoras. Ese era papá. Al principio, el fallo parecía pequeño: un icono de carga girando, un gráfico retrasado, el tipo de cosas que un presentador puede ocultar hablando más rápido. Gavin hizo exactamente eso. Lo que ven aquí es un conjunto de datos en vivo a través de múltiples entornos de inquilinos. Hizo clic en otra pestaña, no pasó nada. Luego, aparecieron 3 banners de advertencia a la vez. La sala cambió. La gente dejó de mirar a Gavin y empezó a mirar la pantalla. Alguien entre bastidores se movió rápidamente. Un técnico le entregó a Gavin una señal de micrófono. Él se rió ligeramente. Demos en vivo, ¿verdad? Algunas personas sonrieron. El panel se actualizó. Luego, toda la interfaz se desconectó. La transmisión pasó a una diapositiva de espera. Me senté solo en mi apartamento con mi café a medio camino de mi boca. No me sentí triunfante, me sentí mal porque sabía cuántas personas dentro de Meridian estaban ahora en apuros y la mayoría de ellas no tenían nada que ver con mi bono. A las 10:41, Martín llamó. Dejé que el consejo de Rachel me controlara. Respondí y dije una frase: mi abogado ha solicitado que todas las comunicaciones se realicen a través de él. Evan, detén esto. ¿Qué cambiaste? Nada. El sistema está fallando exactamente como lo describiste. Porque describí un riesgo conocido. ¿Esperas que te crea eso? Sí. Su voz se elevó.
Entonces, dinos cómo arreglarlo. La solicitud quedó en el aire. 5 años de noches tarde me presionaron la garganta. La antigua versión de mí habría iniciado sesión desde cualquier lugar, tomado el control y salvado la demostración. Luego, Martín me habría agradecido en privado y explicado públicamente que el incidente había sido manejado por el equipo. Cerré los ojos. Lee el memorando. Leímos el memorando, luego síguelo. La mitigación no está funcionando. Eso significa que su implementación difiere de la recomendación. Evan, los inversores están en la sala. Lo sé. ¿Quieres que Meridien falle? No. Entonces, ayuda. Pensé en lo que Rachel había dicho, nada más, nada menos. Ya no estaba empleado. Estaba bajo amenaza de litigio. La empresa me había quitado el acceso y me había acusado de sabotaje. Ayudar informalmente sería imprudente. Si Meridien quiere asistencia de consultoría, que Daniel se ponga en contacto con Rachel con un contrato de emergencia por escrito, alcance definido, acceso definido, tarifa definida, declaración escrita de que no se me acusa de causar el incidente. Martín se quedó en silencio. Nos estás cobrando ahora. Estoy exigiendo un marco legal antes de tocar sistemas que acabas de acusarme de dañar. Colgó. 7 minutos después, Rachel llamó. Tengo a Daniel Price en la otra línea. Casi me reí. Aceptaron. Aceptaron la mayor parte. Estoy presionando por el resto. ¿Cuánto cotizaste? Lo suficiente para que respetaran el tiempo. En media hora, tenía un acuerdo de consultoría de emergencia de 4 horas. Mi tarifa era de $2.500 por hora. Había un reconocimiento explícito de que Meridien no tenía pruebas de que yo hubiera causado el incidente. Mi acceso sería temporal, registrado y limitado a un entorno controlado de resolución de problemas. Todos los comandos serían grabados en pantalla por la seguridad de Meridien. Esa estructura los protegía a ellos y a mí. Me conecté a las 11:22. Gavin estaba en la llamada, sonaba exhausto. Evan, hola. Nadie mencionó el bono. Nadie mencionó la sala de almacenamiento. Me dieron los registros. No necesitaba el código fuente. El problema era visible en la telemetría. El servicio de análisis de Beacon estaba saturando un espacio de nombres de caché compartido bajo la carga de la demostración para inversores. El equipo de mitigación había añadido capacidad sin cambiar el límite de aislamiento, fue exactamente el atajo contra el que había advertido, más potencia en un diseño incorrecto. Expliqué el plan de contención inmediato en términos generales: segregar las cargas de trabajo de la demostración, reducir las rutas de consulta más costosas, deshabilitar una característica de análisis no esencial, restaurar el entorno a un estado controlado. Sin trucos, sin magia. 48 minutos después, el sistema estaba estable. La demostración se reanudó después del almuerzo en un modo reducido. Ya no era un desastre, era simplemente vergonzoso. A las 2:05, Martín se unió a la llamada. ¿Está arreglado para la carga de la demostración? Sí. ¿Permanente? No. ¿Qué es permanente? El cambio de arquitectura en el memorando de riesgos. Se quedó en silencio. Gavin dijo, ¿podemos programar eso? Miré su nombre en la pantalla de la llamada. Tuviste 10 días. Nadie respondió. Mi sesión de consultoría terminó a las 3. Me desconecté exactamente a tiempo. A las 3:04, Rachel me envió un mensaje: no discutas el incidente públicamente. Respondí, no pensaba hacerlo. A las 3:17, Meridien publicó un comunicado diciendo que la demostración había experimentado un problema temporal de integración de terceros. Eso era falso, no dramáticamente falso, sino corporativamente falso, del tipo diseñado para sobrevivir a una lectura casual. A las 4:02, un inversor que había asistido a la presentación envió un correo electrónico al comité de auditoría de la Junta con preguntas. Lo supe porque Rachel recibió una solicitud de preservación al día siguiente. El inversor había visto el fallo. Más importante aún,
había oído a Martín decir a la gente en la sala que un ingeniero recientemente separado podría haber interferido con la demostración. Luego, se enteró de que Meridian había contratado a ese mismo ingeniero para la remediación de emergencia y había firmado una declaración diciendo que no había evidencia de interferencia. Esos dos hechos no encajaban cómodamente. Las juntas directivas odian las contradicciones más de lo que odian las malas demostraciones. El comité de auditoría contrató a un abogado externo. Fue entonces cuando mi disputa laboral dejó de ser un asunto de recursos humanos. Rachel presentó un paquete conciso, mi registro de bono de 30 centavos, mi historial de rendimiento, mi memorando de riesgos de BA con fechado, la respuesta de Gavin diciendo que los riesgos se abordarían después de la demostración, los documentos de separación, el acuerdo de consultoría de emergencia, el correo electrónico en el que Meridian reconocía que no había pruebas de sabotaje. Elaine se puso en contacto por separado con la Junta a través de su abogado. No le pedí que lo hiciera, ella lo decidió por su cuenta. Proporcionó sus preocupaciones anteriores sobre las anulaciones de compensación y los proveedores relacionados. En una semana, 2 ex empleados de finanzas más se presentaron. La historia se expandió. El fondo de bonos no era el mayor problema, fue el hilo que desató otras cosas. El Consejo Externo descubrió que las anulaciones ejecutivas habían desviado dinero de los equipos de infraestructura y soporte a fondos de retención estratégica sin los criterios transparentes descritos en los materiales para empleados. Algunos premios de proyectos se habían canalizado a través de programas de proveedores especiales con documentación deficiente. Al menos un proveedor de consultoría tenía una relación familiar con un ejecutivo senior. Los materiales para inversores de Beacon habían descrito las métricas de fiabilidad de maneras que excluían 2 incidentes importantes de clientes. El problema de licencias de código abierto que yo había señalado nunca se había revisado por completo. Ninguno de esos hallazgos significaba que Meridian fuera una empresa criminal, la vida real rara vez es tan pulcra, pero juntos significaban que la Junta tenía serias preguntas de gobernanza. Martín me llamó una vez durante la investigación, no respondí. Dejó un mensaje de voz. Evan, sé que estás enojado, pero esto se está haciendo más grande de lo que entiendes. Cientos de personas trabajan aquí. Ten cuidado con lo que haces. El mensaje me hizo mirar fijamente la pared. Cuando redujo mi bono a 30 centavos, aparentemente cientos de empleados no importaron. Cuando me trasladó a una sala de almacenamiento, no importaron. Cuando amenazó mi carrera, no importaron. Ahora que la Junta hacía preguntas, había descubierto la comunidad. Reenvié el mensaje de voz a Rachel y no borré nada. Norpeak Cloud me entrevistó durante esa misma semana. Su directora de tecnología, Denise Carter, había pasado 20 años en infraestructura antes de convertirse en ejecutiva. No me pidió que contara la historia de Meridian, me preguntó cómo diseñaba para fallos elegantes. Pasamos 1 hora en una pizarra. Luego me preguntó, ¿qué tipo de organización quieres liderar? No estoy seguro de querer liderar una. ¿Por qué no? He visto un mal liderazgo de cerca. Eso debería hacerte más interesado, no menos, continuó. La gente cree que el liderazgo es decidir. En su mayoría, es ser responsable de lo que otras personas no pueden controlar. Esa frase se sintió diferente a la versión de gestión de Martín. 3 días después, Norpeak me ofreció el puesto de director de fiabilidad de plataforma. Salario base de $245.000. Bono anual objetivo del 30%, acciones, una fórmula de bonos escrita, sin una cláusula de no competencia post-empleo amplia en la oferta, un marco estándar de confidencialidad y no captación. Se lo envié a Rachel. Ella revisó mi acuerdo con Meridian y dijo, es posible que todavía tengamos una pelea por la antigua cláusula restrictiva, pero el equipo legal de Norpeak conoce la situación y está preparado para lidiar con ella. Debería aceptar. Esa es una pregunta de vida, no legal. Acepté. Antes de que Norpeak finalizara mi fecha de inicio, su abogado general me pidió que pasara 1 hora en una sala de conferencias con 2 abogados y el jefe de seguridad. Esperaba desconfianza. En cambio, pusieron una libreta legal en blanco frente a mí y trazaron una línea por el medio. A la izquierda, Denise escribió experiencia general. A la derecha, uno de los abogados escribió Meridian confidencial. Queremos tu juicio, dijo ella.
No queremos su propiedad. Si alguna vez no estás seguro de a qué lado pertenece algo, detente. Me pidieron que describiera en términos generales qué tipo de sistemas había trabajado: identidad, enrutamiento de eventos, observabilidad, ingeniería de fiabilidad, servicios distribuidos. No pidieron diagramas de arquitectura de Meridian. No preguntaron cómo se implementó Beacon. No pidieron nombres de clientes, precios, puntos de referencia no publicados ni código fuente. Luego, el abogado deslizó un breve protocolo interno sobre la mesa. Durante mis primeros 90 días, cualquier comparación competitiva que involucrara a Meridian sería manejada por un equipo separado utilizando materiales públicos, información proporcionada por el cliente y pruebas generadas de forma independiente. Si alguien me pedía accidentalmente información protegida, se suponía que debía decirlo y terminar esa parte de la conversación. Leí el protocolo 2 veces. Esto también te protege a ti, dijo el abogado. Esa frase caló más hondo de lo que probablemente pretendía. En Meridian, el departamento legal se me había presentado como un arma, una carpeta gris, una amenaza, una advertencia de que alguien podía hacerme los próximos 2 años miserables. En North Peak, el departamento legal estaba trazando un límite a mi alrededor para que no tuviera que adivinar. Firmé el acuse de recibo. Denise me acompañó al ascensor después. Pareces sorprendido, dijo ella. Lo estoy. ¿Por qué? Estoy acostumbrado a que el cumplimiento aparezca después de que alguien ya está enojado. Ella se rió. Un buen cumplimiento es aburrido. Recordé a Martín describiendo la transparencia como un riesgo. Aquí, las reglas aburridas se sentían como libertad. Meridian se enteró en 24 horas. Daniel Price envió a North Peak una carta alegando posibles violaciones de la cláusula. El abogado de North Peak respondió el mismo día. El lenguaje era educado y despiadado. Cuestionaba el alcance, la necesidad y la aplicabilidad de la restricción, solicitaba la identificación específica de intereses protegidos y advertía a Meridian que no interfiera indebidamente con el empleo legal. Leí el intercambio una vez, luego me detuve. Durante 5 años, había resuelto los problemas de Meridian personalmente. Estaba aprendiendo que algunos problemas deben entregarse a personas cuyo trabajo es resolverlos. 2 semanas después, el comité de auditoría anunció acciones provisionales. Martín fue puesto en licencia administrativa. El director de compensación fue retirado de la administración de bonos. Gavin permaneció empleado, pero se le retiró temporalmente la autoridad de aprobación financiera mientras se revisaban sus informes de proyecto. Meridian retrasó su plan de financiación. La valoración interna se revisó a la baja. Los periodistas de la industria comenzaron a hacer preguntas. Rechacé todas las entrevistas. La llamada más difícil vino de Gavin, llamó desde su número personal. ¿Hiciste esto? No. No juegues con las palabras. No hice que Martín anulara los bonos. No creé relaciones con proveedores. No ignoré el memorando de riesgos. No hice que la demostración fallara. Fuiste a la junta. Mi abogado respondió a una investigación. Gavin respiró con dificultad en el teléfono. ¿Sabes lo que pasa si la financiación de Meridian se desmorona? Sí. La gente pierde acciones, congelación de contrataciones, quizás despidos. Eso es terrible. No suenas arrepentido. Lo siento por la gente que no hizo nada malo, y por el resto de nosotros. Pensé en su consejo en la sala de conferencias: crea un pequeño problema. Conviértete en el héroe. ¿Alguna vez fabricaste un incidente? Pregunté. Silencio. Evan, solo responde. No. Creí que estaba mintiendo, pero ya no necesitaba probar cada error personalmente. Cuídate, Gavin. Colgué. A la mañana siguiente, me presenté en North Peak. Por primera vez en semanas, nadie me preguntó sobre Meridian. Me preguntaron qué estábamos construyendo a continuación. North Peak no se sintió como una salvación, eso fue algo bueno. La salvación es peligrosa en el trabajo porque convierte una empresa en una religión. North Peak era simplemente una empresa, tenía presupuestos, políticas, reuniones molestas,
código antiguo, ejecutivos ambiciosos y una cafetera que se rompió 2 veces en mi primer mes. Pero tenía un hábito que Meridian había perdido, la gente podía preguntar por qué. ¿Por qué se calculaba un bono de esa manera? ¿Por qué un proyecto obtenía prioridad? ¿Por qué se ascendía a un ingeniero? ¿Por qué se aceptaba un riesgo técnico? Las respuestas no siempre eran satisfactorias, generalmente estaban escritas. Mi equipo tenía 14 ingenieros cuando llegué: fiabilidad de plataforma, respuesta a incidentes, sistemas distribuidos, observabilidad. El trabajo era familiar, la cultura no lo era. En mi tercer día, una ingeniera senior llamada Maya desafió un diseño que yo había propuesto. Creo que estás optimizando el modo de fallo equivocado, dijo ella frente a todo el grupo. En Meridian, alguien habría esperado a ver cómo reaccionaba antes de continuar. Aquí, todos siguieron almorzando. Le pedí que explicara, lo hizo. Tenía razón en parte. Cambiamos el diseño. Esa interacción se quedó conmigo. El respeto no se sintió como un aplauso, se sintió como no tener que proteger el ego de alguien para discutir el trabajo. La primera prueba importante de NorthPeak llegó 2 meses después. Una red nacional de atención médica nos invitó a presentar una oferta para un proyecto de modernización de plataforma. La cuenta valía aproximadamente $38 millones en 4 años. Meridian era el proveedor actual. Cuando Denise me lo dijo, me reí. Claro que lo son. No tienes que trabajar en la oferta, dijo ella. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie argumente que usaste información confidencial de Meridian. Eso es inteligente. Establecimos una regla de habitación limpia: puedes asesorar sobre arquitectura general, pero no toques su evaluación de migración específica de Meridian, otro equipo se encargará de eso con datos proporcionados por el cliente. Asentí. Ese era exactamente el límite que quería. Contribuí al modelo general de fiabilidad de NorthPeak y me mantuve alejado de la información protegida. Ganamos el piloto. Meridian también ganó un piloto competidor. Durante 6 semanas, ambas empresas fueron evaluadas con cargas de trabajo en vivo. Me concentré en nuestro sistema. Me negué a preguntar qué estaba haciendo Meridian. El cliente finalmente eligió NorthPeak, no porque Meridian colapsara, no porque yo tuviera secretos, sino porque nuestra plataforma tenía un mejor aislamiento de fallos y un plan de migración más creíble. Cuando el director de sistemas de información del cliente anunció la decisión, dijo algo que nunca olvidé: confiamos en su arquitectura porque su equipo sigue diciéndonos dónde puede fallar. En Meridian, el fallo había sido algo que ocultábamos hasta que podíamos convertirlo en una historia. En NorthPeak, reconocer los modos de fallo se había convertido en parte del argumento de venta. El contrato desencadenó mi primer bono importante bajo el nuevo plan. Finanzas me envió el cálculo antes de la nómina: contribución de ingresos del proyecto, multiplicador de liderazgo, objetivos de calidad y fiabilidad, rendimiento del equipo, calificación individual, todo visible. Mi premio fue de $86.400. Miré fijamente el número, no porque cambiara mi vida, sino porque podía rastrear cada dólar hasta una regla. Denise pasó por mi oficina esa tarde. ¿Problema? No. Llevas 10 minutos mirando esa hoja de cálculo. Estoy comprobando las cuentas. ¿Encontraste un error? No. Entonces deja de darle un infarto a finanzas. Me reí. Ella se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quieres saber algo extraño? La gente discute menos sobre los bonos cuando puede ver el sistema. La semana siguiente, uno de mis ingenieros demostró su punto. Su nombre era Caleb Turner, callado, de 29 años, excelente en el trabajo de rendimiento. Llamó a mi puerta después de que todos los demás se habían ido de una revisión trimestral. ¿Puedo preguntar sobre mi multiplicador?, dijo. Claro. Había recibido un multiplicador individual de 1.05 en lugar del 1.15 que esperaba en Meridian. Esa pregunta habría sido tratada como un desafío a la dirección. Abrí la hoja de cálculo con él. Su trabajo técnico era sólido. Su documentación de seguimiento de incidentes había llegado tarde 2 veces y otro ingeniero tuvo que reconstruir una línea de tiempo del cliente.
Eso redujo la puntuación de completitud operativa. Caleb frunció el ceño. No estoy de acuerdo con cuánto debería importar eso. De acuerdo. Parecía casi sospechoso. De acuerdo. Sí. Muéstrame por qué. Sacó los dos incidentes y demostró que un retraso ocurrió porque había estado cubriendo una rotación de guardia con personal insuficiente. El segundo fue su culpa. Cambiamos una puntuación y dejamos la otra. Su multiplicador se movió a 1.10. Miró fijamente el número actualizado. Eso es todo. Eso es todo. No estás enojado porque lo desafié. Si las cuentas no pueden sobrevivir a una pregunta, el problema son las cuentas. Asintió lentamente y se fue. Me senté solo un rato después. Esa conversación de 10 minutos nunca aparecería en una presentación para inversores. No generaría ingresos. Nadie lo aplaudiría en una cena de premios. Pero sabía exactamente lo que prevenía: resentimiento, rumores, desinterés silencioso, la lenta corrosión que comienza cuando la gente cree que las decisiones son personales, pero los gerentes insisten en que son objetivas. En Meridian, había pasado años reparando deuda técnica. En Norpeak, estaba empezando a entender la deuda organizacional. Ambas acumulan intereses cuando se ignoran. Meridian consideraba el sistema confidencial. Eso es conveniente. Le conté sobre los 30 centavos. Ella había oído fragmentos de la historia, pero no el número. 30 centavos. ¿Exacto? Ella me miró fijamente. Eso es casi artístico. Esa es una forma de decirlo. ¿Qué pensaron que pasaría? Pensaron que firmaría. ¿Por qué? Porque siempre me quedaba. La respuesta me molestó después de decirla, no porque me culpara, sino porque era verdad. Las organizaciones aprenden cuánta presión absorberá una persona. Las familias también. Y los gerentes, clientes, amigos. Cada vez que aceptas una violación de límites sin consecuencias, le enseñas a la gente que el precio es bajo. Había pasado años orgulloso de ser fácil de tratar. Hay una línea entre fácil de tratar y fácil de usar. La había cruzado tan gradualmente que nunca vi la frontera. Mis padres visitaron Austin ese otoño. Las rodillas de papá estaban peor, pero se negó a usar el servicio de silla de ruedas en el aeropuerto. Mamá puso los ojos en blanco y cargó con ambas maletas. Los llevé a cenar cerca del río. Papá miró alrededor del restaurante y preguntó el precio del menú de todo antes de ordenar. No tienes que hacer eso, le dije. Me gustan los números. ¿No? ¿Te gusta preocuparte por los números? Mamá se rió. A mitad de la cena, papá preguntó, ¿qué tal el nuevo lugar? Bien. Me tratan bien. Hasta ahora. Estás ganando más. Papá, ¿qué? Soy tu padre. Sí, eso significa que tengo permitido hacerte una pregunta grosera. Sonreí. Sí, estoy ganando más. Él asintió y cortó su bistec. Bien. Mamá preguntó en voz baja, ¿Meridian alguna vez arregló lo del bono? Todavía no. La investigación había tardado meses. Martín permaneció de licencia. Gavin había vuelto a un rol reducido, pero ya no lideraba Beacon. La Junta de Meridian había contratado a un nuevo jefe de recursos humanos y un nuevo director de auditoría interna. La ronda de financiación se había retrasado y se había ajustado el precio. La valoración privada que una vez se había repetido como escritura sagrada, $2.600 millones, ahora se estimaba más cerca de $1.800 millones. La empresa todavía existía. Todavía tenía clientes. La mayoría de los empleados seguían yendo a trabajar cada mañana. Eso me importaba. No quería que cientos de personas fueran destruidas porque unos pocos líderes se habían portado mal. La historia nunca fue que me fui y la empresa colapsó. La historia fue que dejé de proteger al liderazgo de la rendición de cuentas. Rachel me llamó 2 días después de que mis padres se fueran. Meridian quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué ofrecen? Liberación de la cláusula restrictiva.
Corrección de tu expediente de rendimiento, indemnización por despido, reembolso de los honorarios legales, compensación adicional vinculada al bono en disputa. ¿Cuánto? Ella me dio el número, $214.000 en total, más allá de lo que ya me habían pagado. Silbé suavemente. Pasaron de 30 centavos a $214.000. Las matemáticas corporativas son flexibles. ¿Admiten haber actuado mal? No hay una admisión general, pero declararán que el cálculo del bono no fue consistente con el proceso de compensación previsto por la empresa. Eso suena a lenguaje de abogado. Lo es. ¿Puedo hablar con la verdad sobre mi propia experiencia? Podemos preservar eso. No hay denigración mutua, no hay declaraciones falsas, no hay mordaza sobre la denuncia legal. ¿Qué hay de Martín? Asunto aparte. Me tomé el fin de semana para pensar. Una parte de mí quería una disculpa pública. Otra parte quería forzar a Meridian a ir a los tribunales y hacer que cada registro de compensación fuera parte del descubrimiento. Pero la venganza puede convertirse en otro tipo de empleo, fichas mentalmente cada mañana y trabajas para la persona que te hirió. No quería a Martín Keller como mi jefe de nuevo, ni siquiera en mi cabeza. Acepté el acuerdo después de que Rachel ajustó el lenguaje. El dinero llegó un martes. Abrí la aplicación bancaria, $214.000. Debajo, en mis capturas de pantalla guardadas, estaba el antiguo depósito de 30 centavos. Miré de uno a otro. Luego, cerré la aplicación. No sonó música de victoria. No llegó una gran ola de emoción. El número corrigió un error financiero, no podía devolver 5 años. No podía borrar la sala de almacenamiento. No podía hacer que las palabras de Martín no se dijeran. Pero hizo algo importante, estableció que el número original no había sido normal. Envié $18.000 a mis padres para un SUV usado más nuevo. Papá llamó inmediatamente. Esto es demasiado. Es para el coche. Nuestro coche apenas funciona. Tiene personalidad. Tiene líquido de transmisión en la entrada. Discutió durante 10 minutos. Mamá tomó el teléfono. Tomaremos el dinero. Gracias. De nada. Papá gritó de fondo que nadie respetaba su autoridad. Me reí tan fuerte que tuve que sentarme. Una semana después, la Junta de Meridian anunció cambios de liderazgo. Martín Keller había renunciado, el comunicado decía que quería buscar otras oportunidades. Gavin Reed fue retirado del liderazgo de producto y pasó a un rol de estrategia individual mientras se reconstruían los controles internos. La empresa también anunció un nuevo proceso de gobernanza de compensaciones, criterios de bonificación auditables, revisión independiente de las anulaciones ejecutivas, divulgación de proveedores relacionados, aprobación obligatoria de riesgos técnicos para las demostraciones para inversores. Los cambios eran secos, aburridos, exactamente el tipo de cosas que evitan historias dramáticas más tarde. Gavin me envió un mensaje de texto esa noche. ¿Obtuviste lo que querías? Lo leí 2 veces. Luego respondí, no, salí. No respondió. 3 meses después, Denise me pidió que asumiera una organización más grande, plataforma, fiabilidad y servicios centrales, 37 personas, un presupuesto mayor, más influencia de la que nunca había tenido. Dije que sí con una condición. ¿Cuál? Preguntó ella. Los criterios de bonificación anual para mi organización se publican internamente antes de que comience el año. Ella asintió. ¿Hecho? Y ninguna anulación discrecional sin justificación escrita visible para finanzas y recursos humanos. Razonable, y si anulo a la baja, el empleado ve por qué. Denise sonrió. Vas a ser extremadamente popular con compensaciones. Ya he hecho miserable a un departamento de finanzas. ¿Justo? Así fue como me convertí en vicepresidente 12 meses después de estar sentado en un cuarto de almacenamiento, no porque Meridian fallara, sino porque finalmente dejé de medir mi futuro por lo que Meridian estaba dispuesto a darme. Capítulo 7. Un año después del bono de 30 centavos, Norpeak celebró su reunión anual de premios en un salón de hotel en el centro.
Odiaba los salones, demasiadas cosas en mi carrera se habían decidido bajo candelabros mientras alguien daba un discurso sobre el trabajo en equipo. Pero esta se sintió diferente a los antiguos eventos de Meridian. Para empezar, las fórmulas de los bonos se habían publicado un mes antes, la gente ya conocía el rango en el que estaban. No había sobres misteriosos, ni favoritos del liderazgo que aparecieran de la nada con premios de 6 cifras mientras equipos invisibles recibían migajas simbólicas. La reunión fue en su mayor parte aburrida: actualización financiera, victorias de clientes, métricas de seguridad, plan de contratación. Lo aburrido está subestimado. Luego, Denise me invitó a anunciar los premios de fiabilidad de plataforma. Caminé hacia el micrófono con una tableta. Se enumeraron 37 nombres. Nadie recibió 30 centavos. El premio más pequeño fue para un nuevo ingeniero que llevaba 4 meses con nosotros, $6.800, prorrateados según el plan publicado. El más grande fue para Maya, quien había liderado nuestro rediseño de conmutación por error multiregión, $72.000. Cuando pronuncié su nombre, la sala aplaudió. Se acercó, me estrechó la mano y susurró: «Todavía creo que tu primer diseño era peor. Sé que me vas a recortar el bono el año que viene». Se rió y salió del escenario. El último premio era el mío. Denise lo había mantenido fuera de mi tableta. Evan Cole, dijo ella, tomando el micrófono, por crecimiento empresarial, fiabilidad de plataforma y liderazgo. La pantalla mostró $148.000. La gente aplaudió durante medio segundo. Volví a Meridian, 30 centavos, la captura de pantalla de Gavin, el té de Martín, el cuarto de almacenamiento. Luego, el recuerdo pasó. Tomé el sobre que Denise me entregó. «Di algo», susurró ella. Miré la sala. Un año antes, habría hablado de justicia. Ahora, entendía que la justicia era demasiado abstracta para ser útil a menos que pudieras describir el proceso subyacente. Así que lo mantuve simple. «Gracias. Lo único que quiero que todos aquí recuerden es que ninguna plataforma es fiable gracias a una sola persona. Si las reglas dicen que el equipo lo construyó, el dinero debería decir lo mismo». Eso fue todo. Después de la reunión, salí. Austin estaba fresco por una vez. Un viento ligero se movía a lo largo del paseo del río. Mi teléfono vibró, número desconocido. Respondí: «Evan Cole». «Sí, soy Ellen Ward. Soy la nueva CEO de Meridian». Eso me sorprendió. La junta de Meridian había reemplazado a su CEO fundador 6 semanas antes como parte de la reconfiguración de la gobernanza. «Espero que no sea un mal momento», dijo ella. «No, seré breve. He revisado tu caso». Esperé. La empresa lo manejó mal. Esa es una forma de decirlo. No te llamo para pedirte que regreses. Eso me hizo reír. «Bien. Te llamo porque estamos reconstruyendo la compensación y la gobernanza de ingeniería. Tu situación se está utilizando internamente como un estudio de caso sobre cómo no gestionar el talento técnico crítico. Eso es profundamente halagador». Ella también se rió. «¿Estarías dispuesto a hablar en privado con nuestro comité de compensación de la Junta sobre lo que crees que se les escapó?» Lo pensé. Un año antes, habría dicho que no inmediatamente. Meridian me había quitado suficiente tiempo, pero esto era diferente. No era una súplica por trabajo gratis, no una demanda de lealtad, sino una solicitud. «Haré una hora», dije. «Sin cargo». «Gracias. Y nadie lo usa en marketing». «De acuerdo». La llamada tuvo lugar la semana siguiente. Hablé con 4 miembros de la junta y con Ellen. Esperaban que me quejara del dinero, no lo hice. Les dije que los 30 centavos no fueron el comienzo del fracaso, sino la medida final. El verdadero fracaso comenzó cuando el trabajo invisible se volvió políticamente desechable, cuando los gerentes descubrieron que podían reducir las recompensas sin explicar los criterios, cuando la fiabilidad fue tratada como un costo hasta que algo se rompió, cuando los empleados que hacían preguntas fueron etiquetados como desleales, cuando la compensación se convirtió en una herramienta para la obediencia. Un miembro de la junta preguntó: «Si la empresa hubiera corregido tu bono inmediatamente, ¿te habrías quedado?». Pensé en la oficina de Martín.
Si hubiera dicho, tomamos una decisión terrible. Aquí está el cálculo. Aquí está lo que salió mal. Aquí está cómo lo arreglamos, quizás. ¿Y si te hubiera ofrecido más dinero? ¿Lo hizo? ¿Qué pasó? Dejé de creer que la cantidad importaba. Otro director preguntó, ¿cuál fue el momento en que supiste que te ibas? Esa respuesta fue fácil, cuando pregunté cuánto valía mi bono, y Martín comenzó a hablar de la valoración de la empresa. La sala quedó en silencio. Continué, la valoración de una empresa no es un beneficio para el empleado a menos que el empleado tenga una participación real y comprensible en ella. Decirle a alguien que la empresa vale miles de millones no hace que su alquiler sea más barato. No hace que una decisión de pago insultante sea razonable. Simplemente les dice que son lo suficientemente ricos como para saberlo mejor. Ellen lo notó. Al final de la hora, me dio las gracias. Luego dijo, por si sirve de algo, la valoración interna actual de Meridian es de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Sonreí. Por si sirve de algo, eso todavía no tiene nada que ver conmigo. La frase había cambiado de significado. Un año antes, era ira, ahora era libertad. Ese invierno, papá finalmente compró el SV, un Toyota Highlander de 3 años con menos millas que cualquier cosa que hubiera poseído en décadas. Me envió 12 fotos, una del tablero, una de los neumáticos, una del espacio de carga, un primer plano inexplicable de los limpiaparabrisas. Mamá llamó más tarde. Lleva 1 hora sentado en él. ¿Le gusta? Dice que está revisando el manual. Le gustan los manuales. Se quedó dormido en el asiento del conductor. Me reí. En Navidad, conduje a Oklahoma en lugar de volar. La carretera era larga y plana bajo un cielo pálido. Pensé en los años que había pasado creyendo que el trabajo era una prueba de resistencia. Si podía tolerar lo suficiente, arreglar lo suficiente, quedarme lo suficientemente tarde, alguien finalmente se daría cuenta. Esa creencia no había sido completamente tonta. El trabajo duro importaba. La fiabilidad importaba. La lealtad importaba. Pero ninguna de ellas te protegía de un sistema que se beneficiaba de tu silencio. En casa de mis padres, papá había estacionado el Highlander en la entrada en un ángulo que lo hacía parecer una foto de concesionario. Mamá había cocinado demasiada comida. Comimos hasta que ninguno de nosotros quiso moverse. Después de la cena, papá me entregó una pequeña caja envuelta. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había una vieja taza de café de cerámica. El logotipo original de Meridian estaba impreso en un lado. Lo miré fijamente. ¿Cómo tienes esto? La dejaste aquí hace años. Le di la vuelta. En la parte inferior, papá había escrito con un rotulador de pintura, 30 centavos. Empecé a reír. Mamá le dio una palmada en el hombro. Le dije que eso era mezquino. Es historia, dijo papá. Es estúpido. Es gracioso. Me reí hasta que me lloraron los ojos. Luego puse la taza en la encimera de la cocina. Durante mucho tiempo, ese número había sido una herida. Luego se convirtió en evidencia. Luego, en una historia. Ahora era casi una broma. Ese fue el mejor final que pude haber pedido. Había pasado meses imaginando el cierre como una escena, Martín llamando, Gavin disculpándose, un miembro de la junta admitiendo que yo tenía razón. Quizás incluso alguien escribiendo un cheque lo suficientemente grande como para hacer desaparecer el insulto. Ninguna de esas cosas creó el cierre. El cierre vino de una cocina común, mi padre haciendo una mala broma, mi madre fingiendo no reír y una taza de café que ya no tenía el poder de arruinar mi noche. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Por un tiempo, la ira había sido útil, me mantuvo en movimiento cuando estaba cansado y asustado, pero la ira es una vivienda terrible a largo plazo. Eventualmente, o te mudas o empiezas a decorar el lugar. No quería construir mi identidad en torno a ser el hombre al que Meridian había pagado poco. Quería ser el ingeniero que sabía cómo eran los buenos sistemas, el gerente que hacía visibles las reglas y el hijo que podía sentarse en la mesa de sus padres sin revisar los mensajes de trabajo cada 3 minutos, no Meridian colapsando, no Martín rogando, no Gavin perdiéndolo todo.
El mejor final fue que sus elecciones dejaron de controlar mi estado de ánimo. Martín finalmente se unió a una empresa de software más pequeña como asesor. Gavin dejó Meridian 6 meses después de los cambios de gobernanza y comenzó un negocio de consultoría. Oí que le fue bien. Meridian se recuperó lentamente. Beacon fue reconstruido bajo un nuevo equipo de liderazgo técnico. La empresa nunca alcanzó la valoración de $2.600 millones que todos una vez trataron como destino, pero siguió siendo un negocio real con clientes reales y cientos de puestos de trabajo. Eso se sintió bien. Las consecuencias no necesitaban ser teatrales para ser reales. Martín perdió autoridad porque abusó de ella. Gavin perdió la protección de un sistema que recompensaba la presentación sobre la sustancia. Meridian perdió tiempo, credibilidad y valoración porque ignoró los problemas de gobernanza hasta que se volvieron costosos. Yo perdí 5 años de creer que la paciencia se convertiría en reconocimiento. Pero gané algo mejor que el reconocimiento, la elección. En Norpeak, me hice responsable de personas que me recordaban a la versión más joven de mí mismo. Ingenieros tranquilos, personas que resolvían problemas antes de que nadie supiera que existían. Personas cuyo trabajo no encajaba en una demostración llamativa. Aprendí a hacer una pregunta en cada revisión de rendimiento: ¿qué preveniste este año que nadie notó? Las respuestas eran a menudo el trabajo más valioso que habíamos hecho, un problema de seguridad detectado antes del lanzamiento, una migración rediseñada antes de que fallara, una escalada de clientes prevenida mediante una mejor supervisión, un ingeniero junior entrenado antes de que el agotamiento se convirtiera en renuncia. El trabajo invisible se hizo visible porque nos propusimos buscarlo. Eso no hizo que Norpeak fuera perfecto, nos hizo más honestos. En el primer aniversario de mi partida de Meridian, abrí la antigua carpeta de capturas de pantalla en mi teléfono. Ahí estaba, Meridian Systems, premio anual por desempeño, 30 centavos. Consideré borrarlo. En cambio, lo moví a una carpeta etiquetada Lecciones. Algunas cosas valen la pena conservar después de que dejan de doler, no porque quieras venganza, sino porque quieres memoria. La memoria es como los límites se vuelven permanentes. Si un gerente te dice que una valoración de $1.000 millones debería hacerte sentir agradecido por ser maltratado, recuerda que la valoración no es respeto. Si una empresa dice que la lealtad significa que debes aceptar reglas que se niega a explicar, recuerda que la lealtad sin transparencia es solo una palanca. Si alguien te dice que tu trabajo es invisible, recuerda que la invisibilidad puede ser un fracaso de la gestión, no una medida de valor. Y si un número tan pequeño como 30 centavos finalmente te muestra la verdad, no discutas con el número para siempre. Léelo, entiéndelo, luego decide qué vas a hacer a continuación. ¿Lo hice? Y cuando llegó la siguiente notificación de nómina de Norpeak, no la miré con incredulidad. Verifiqué la cantidad con el cálculo publicado. Coincidía. Luego guardé mi teléfono y volví a cenar con mis padres. Esa fue la parte que nadie en Meridian había entendido. El objetivo nunca fue hacer que tuvieran miedo de perderme. El objetivo era construir una vida donde su opinión ya no determinara si me quedaba.